Reyes. Pues basta conocer que es una persona bastante irreverente y pues voy a leerles un poco de lo que es la señora Mónica en su plano académico. Y en lo personal, pues ya tendremos la oportunidad de conocerla durante la ponencia. Bueno, la señora Mónica es antropóloga egresada de la Universidad de los Andes, con maestría en estudios funerarios y doctorado en arqueología de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Es profesora investigadora a cargo de cátedras de arqueología americana y prácticas funerarias en la Universidad de Reading, Universidad de Oxford y Universidad Pontificia Bolivariana. Ha realizado proyectos en cementerios históricos y sobre arqueología prehispánica colombiana. Investigadora junior, miembro del grupo de estudios interdisciplinarios sobre cultura, derechos humanos y muerte, y directora del componente arqueológico que hace parte del expediente que el Ministerio de Cultura presentará ante la UNESCO para lograr la declaratoria del Cañón del Río Chicamocha como paisaje místico. Con la señora Mónica Joana Gidelman va a estar el señor William Elvis Plata, que va a dar pues una segunda conferencia. El señor William Elvis Plata es historiador y máster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Historia por la Universidad de Namur y Católica, profesor asociado a la Escuela de Historia UIS, director del Grupo Sagrado y Profano, Grupo de Estudios del Hecho Religioso, especialista en el sentido del catolicismo en Colombia y América Latina, siglo XVI al XX. Bueno, así como anuncios de la cátedra, les quiero recordar la página de Facebook es Filosofía, Sabiduría Ancestral. Estaremos resolviendo todas las dudas que tengan respecto a la cátedra. Y en cuanto a los documentos que estarán, que servirán como base para el trabajo final, que se entregará el 12 de febrero, los podemos encontrar en la página de la UIS, en el link de la Low Mouse, y allí encontramos documentos. Por el momento tenemos chamanismo masónico, que es la conferencia del señor Tim Clausen. Y con el transcurso de la semana vamos a seguir subiendo los textos de las conferencias pasadas, del señor Arinuma y del señor Juan Daniel, que fue la conferencia pasada. Bueno, muchas gracias y que disfruten la conferencia. Y luego de que se den las dos presentaciones, vamos a tener 40 minutos de debate con los dos ponentes. Muchas gracias y nuevamente que disfruten esta presentación. Gracias, Joana. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿No? ¿Ahí mejor? ¿Mejor ahí? Ahora. ¿Cómo miro? ¿Acá debe haber alguito que se prende o qué? Así, ¿verdad? Bueno, muchachos, buenas tardes. Pues estoy encantada de estar acá compartiéndoles lo que fue mi investigación de doctorado, pero más allá de mi investigación de doctorado fue una pregunta que me persiguió desde que era estudiante de pregrado. Les quiero contar más o menos cuál fue la historia que tuve con esto y que pues finalmente pude por lo menos darle un cierre parcial años después cuando culminé mis estudios doctorales. Bueno, les cuento que soy bogotana y pues por supuesto una de las culturas que estaba más cercana a mí en mis años de formación pues era la cultura prehispánica muisca. Voy a decir cosas porque me imagino que no todos, digamos, tenemos como los mismos conocimientos. Los muiscas es la cultura que habitó en el altiplano cundiboyacense y ya luego les voy a mostrar unas fotos. La parte, digamos, de la investigación que desarrollé en mi doctorado que quiero compartir con ustedes está principalmente relacionada con el concepto de poder y poder identificar quién es el cacique, ¿no? Entonces, quién es el que manda, quién era el líder político que estaba presente en estas comunidades, qué estrategias de poder tenía y cómo podía convidar pues a sus coterráneos. Entonces, ¿quién es el cacique? Esto lo vamos a ver a través del estudio de fiestas y guerras. Entonces, ¿quién era el cacique en momentos de paz, en momentos de alegría, de jovialidad? ¿Y quién era el cacique en los momentos difíciles, en los momentos de conflicto pues, que se presentan en las guerras?
Les decía que, pues, que tengo una historia larga con los muiscas, porque siendo estudiante tuve la posibilidad de trabajar en la vereda del Venado, en el municipio de Samacá, en Boyacá, y mi gusto con la evidencia funeraria me permitió ser la persona que excavaba todas las tumbas que se encontraban en un asentamiento. Muy juiciosa, seguí todos los principios que los teóricos decían de estudie, inversión de energía para poder identificar estratificación social. Entonces, les explico, es decir, asumimos que las personas que pertenecen a una élite o que son personas exclusivas de alguna forma son una minoría y que estas personas tienen un entierro a mayor profundidad, pues porque eso requiere mayor inversión de energía. No es lo mismo hacer un hueco de 50 centímetros que hacer un hueco de 2 o 3 metros. Además, que el ajuar que acompañaba a estos difuntos pues era más variado, tenía cerámica, posiblemente orfebrería, otro tipo, metates o líticos o lo que fuera, y que además tenía un mayor número de artefactos. En esa primera experiencia, que fue también como mi primer acercamiento, después de haber, como les digo, sido muy juiciosa y haber seguido la metodología expuesta por los teóricos y que aplicado en otros lugares del mundo, pues con los muiscas la cosa no era tan fácil. Nos dimos cuenta que realmente estos indicadores se presentaban más o menos entre el 35 y el 40% de la población que habíamos estudiado. Entonces, realmente no nos estaban permitiendo identificar a una élite, no nos estaban permitiendo identificar a una minoría. Seguí, digamos, con esa duda de poder identificar quién era el cacique y llegué a mi tesis de pregrado, ya no solamente casada con la arqueología, sino explorando un poco el mundo de la etnohistoria, entendiendo etnohistoria como las crónicas que los españoles, ya sean soldados, sacerdotes, en fin, escribieron sobre los indígenas en el momento del contacto. Bueno, eso es más los documentos de archivo que descansan en el Archivo General de la Nación y demás, y las crónicas, que son estas descripciones que los españoles hicieron de los indígenas, que para este caso nos ofrecían información más rica, había como más juguito pues para poder acercarnos a este concepto de poder. Ahí me dio una idea de que el cacique era alguien muy pomposo, muy prestigioso, que supuestamente estábamos ante sociedades muy complejizadas, pero que nuevamente nos lo decían los textos históricos, pero arqueológicamente yo seguía buscando y no encontraba esa correspondencia entre las fuentes etnohistóricas y arqueológicas. ¿Nos está escuchando? Bueno. Pues, pero dejémoslo así. Intenta ver cómo es. ¿Mejor ahora? Vale. ¿Pero me entendieron o no? Vale, muchachos. Entonces les decía que en esa búsqueda ya luego me topé con mi tesis de pregrado y la verdad me quedaron más dudas y más confusión realmente que cosas claras. Entonces ya en mi tesis de doctorado llegué ya y dije, bueno, imposible, la tercera será la vencida, entonces acerquémonos a una revisión muy teórica de cuáles son los conceptos de poder, porque yo entiendo por poder alguien que manda, alguien que está arriba, alguien que hace muy poco y gana mucho, ¿sí? Entonces miremos si ese concepto de poder, ese concepto de guerra, ese concepto de fiesta se podía aplicar a las sociedades del pasado. Entonces, bueno, eso es lo que espero desarrollar y compartir con ustedes hoy. Entonces, ya para que nos empecemos a ubicar un poquito en términos, para que todos entendamos que sean los muiscas, con qué evidencia trabajamos, pues este es el mapa. Vemos que los muiscas están ubicados en el altiplano cundiboyacense, es gran parte de Cundinamarca, Boyacá y alcanza a coger un poquito de Santander. Este es el mapa que por lo generalmente o tradicionalmente se ha trabajado. Hay algunos arqueólogos que no están de acuerdo, pero a mi modo de ver es, digamos, como consistente. Sabemos también que los muiscas, identificados como muiscas, tenemos evidencia desde el año 800 después de Cristo hasta el año 1535, entonces fue gente que habitó en este periodo. En 1536, perdón, es el momento, digamos que decimos que de cierre, aunque en realidad es cierre entre comillas, es el momento de contacto con los españoles. Entonces hay evidentemente un cambio de tradición, pero también sabemos que para el caso muisca muchas de esas costumbres y eso se mantuvieron incluso hasta el siglo XVI-XVII. ¿Y por qué les digo 800? Algunos de ustedes dirán, uy, pero sabemos que para el altiplano hay una ocupación previa. Sí, muy de moda ahora con todos estos nuevos descubrimientos, pero esa es la ocupación herrera.
No me atrevo a decir que son las mismas personas, eso es un gran debate que se sigue hoy. Digamos que seamos conservadores y digamos que los muiscas van del 800 al 1536. Bien, ahora, ¿qué información encontramos para este grupo prehispánico? Entonces, como les decía, tenemos un gran acervo de información. De hecho, los muiscas es uno de los grupos indígenas mejor documentados en términos etnohistóricos, es decir, documentos de archivo. Algunos de ellos descansan en el Archivo de Indias en Sevilla, otros descansan en el Archivo General de la Nación en Bogotá. Y digamos, estos son textos que son a veces muy descriptivos. Los españoles tenían poco interés por saber sobre las costumbres, sobre las creencias. Son más documentos que hablan de personas, ubicaciones de pueblos y qué recursos esos pueblos producían, muy de tipo contador, ¿no? Mientras que las crónicas, que son documentos que son un poco posterior, sí tienden a tener un poco más de riqueza etnográfica, aunque muchas veces no son contemporáneos con el momento de contacto. Entonces, eso, digamos, es como el gran acervo de información que tenemos en términos históricos. En términos, digamos, más de arqueología científica, es decir, investigaciones que se han hecho, digamos, con la intención de rescatar esta herencia arqueológica, tenemos tal vez el grupo más pequeño de información. De hecho, yo solamente pude trabajar con 4 casos documentados, en los cuales en 2 de ellos trabajé en campo, porque realmente la información arqueológica es muy fragmentada. Entonces, eso hace que también los arqueólogos tengamos retos muy grandes enfrente. Y hay otro grupo de información que muchas veces algunos arqueólogos un poco más tradicionales no los tienen en cuenta, pero que para el caso que estamos trabajando de identificar al cacique es muy importante, y es estas piezas que vienen de colecciones privadas, estas piezas que han sido rescatadas por prácticas de huaquería y que encontramos en los museos. Entonces, en estos museos, ustedes van al Museo del Oro, que por cierto, hago acá la cuña, ¿no? Sabemos que fue reconocido entre los 25 mejores museos del mundo, entonces que invita a uno a ir a Bogotá y decir, bueno, hay que visitarlo. Perdón, olvido que tengo que... dentro de esto vemos que se vende de alguna forma, o se vende tal vez es una palabra fuerte, se promueve la idea de los muiscas, principalmente con la producción orfebre. Y yo diría que esto no solamente es para los muiscas, diría que es como una tendencia más nacional. Vemos, por ejemplo, acá en los caciques en la foto de abajo, personas totalmente adornadas, llenos de narigueras, orejeras, coronas, siempre como muy pomposas, como con mucho, muy rimbombantes de alguna forma. Y esta idea del oro ha reforzado 2 conceptos a nivel local, nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, las piezas que uno encuentra en el Museo Británico, muchos de ellos venden la misma idea. Entonces, que los caciques de Colombia y el cacicazgo muisca eran personas con mucha riqueza, con una gran jerarquización social, altamente desarrollados, porque para poder realizar estas piezas orfebres pues se requería no solamente de un conocimiento artesanal, sino también tecnológico, ¿no? No es lo mismo moldear la madera o la cerámica que poder calentar minerales a altas temperaturas, poder manipularlos y crear realmente las piezas que son, pues, por supuesto, bellísimas. Entonces, estos museos buscan de alguna forma, inconsciente o inconscientemente, vender esa idea de una sociedad socialmente muy jerarquizada. A eso se suma, por ejemplo, toda la exhibición de momias, como la vemos acá. Esta es la momia de Tisba. Y bueno, pues las momias siempre en términos arqueológicos son sexys, ¿no? Las momias atraen, las momias generan curiosidad. Las momias son lindas también, le permite uno acercarse también un poco más humanamente a esas personas que ya no están con nosotros. Obviamente también sabemos que los procesos de momificación eran procesos costosos, no todo el mundo podía momificarse, entonces también de alguna forma, y si eso es lo que vemos en los museos, pues asumimos que todo el mundo era, digamos, muy complejamente y asequible también a ese tipo de tecnologías. Al igual encontramos con las ofrendas votivas, como lo vemos en la foto, en la segunda foto, con los tubos, al igual que textiles. Entonces fíjense que lo que vemos en los museos y lo que la gente que no nos conoce, o incluso uno mismo, cuando lo llevan en el colegio, cuando va y los visita, de alguna forma inconscientemente se va haciendo la idea de que los caciques, y para nuestro caso de discusión los muiscas, eran una sociedad muy jerarquizada y donde el cacique prácticamente tenía casi un poder supremo e incuestionable. Bueno, y para sumar, pues, son los muiscas los que tienen la leyenda del mito del Dorado.
Acá no quiero adentrarme por cuestiones de tiempo, pero sí, digamos, enfatizar que la leyenda del Dorado surge en un momento después de que la corona ya ha tenido 2 campañas victoriosas, ¿no? Ya ha sido muy exitoso en México con los aztecas y en Perú con los incas. Eso pues no le daba evidencia suficiente para saber que América era un buen negocio, pero también le había roto el bolsillo, ¿no? Entonces, en términos de las arcas de la corona, no es que ellos estuvieran muy deseosos de empezar una tercera oleada conquistadora. Entonces, en ese momento donde algunos conquistadores quieren, digamos, seguir en esa carrera por obtener tierra y no, surge la leyenda del Dorado de una forma muy conveniente. Entonces, esta promesa de una tierra llena de oro, una tierra, digamos, muy atractiva, que pudiera de alguna forma seguir financiando los intereses de la corona, pues surge como algo conveniente y los mismos conquistadores se van a encargar de ensalzar eso y de exagerarla para que los reyes sigan siendo amistosos con la conquista como tal. Fíjense que esta representación es una representación hecha creo que por un inglés. Perdón, está atrasadísima. El Dorado se hace en 1599, o sea, estamos hablando más o menos de 60 años después de la conquista. Y fíjense que de alguna forma retrata esta idea del cacique, pues, en un espacio de mucho confort, de mucho ocio, y donde él está vestido de oro, ¿no? Es lo que los indígenas que están al lado de él, que lo están como acicalando, en realidad le están soplando polvo de oro. Esta es la idea que 60 años después de la conquista o del contacto al interior de nuestro país se seguía vendiendo sobre Colombia, y muy a propósito acerca de los muiscas como tal. Lo que los españoles no van a entender es que el Dorado va a ser evidentemente una ceremonia ritual que se hace en el municipio de Guatavita, pero es una ceremonia de transición de cacicazgo, y que realmente, pues seguramente había ofrendas votivas, tumbagas, objeticos con oro, aleaciones de cobre y oro, pero que realmente poco respondían a la forma como se retrataba en Europa. Bien, entonces esto como para ilustrarles, digamos, cuál es la situación en la que nos encontramos con los muiscas. Sí, digamos, en el imaginario común habla de una sociedad muy jerarquizada, una sociedad con mucho desarrollo y con mucha riqueza. Bien, entonces, como yo les decía, en las oportunidades que yo había tenido que trabajar en términos arqueológicos, yo no encontraba, y bueno, yo y muchas personas que trabajaban en esa entonces, seguidos también muy por la moda del momento también de encontrar jerarquización social, pues no encontrábamos esa correspondencia de información en el registro arqueológico. Entonces, ya después de haber, digamos, haberme topado con esas decepciones, entonces empecé a ver, bueno, ¿qué es un cacique? ¿Realmente qué es una élite? Y entonces me refugié en los teóricos para poder identificar cómo podríamos definir qué es élite, ¿ok? En términos, digamos, arqueológicos. No me voy a centrar con mucho, digamos, detalle, pero sí me parece importante que conozcamos como algunos conceptos básicos. Entonces, podemos decir que la consolidación de la élite surge del desarrollo de jerarquías, es decir, hablamos de élite cuando hay diferenciación social, hablamos cuando hay alguien que tiene acceso a otras cosas y ese grupo, esa persona o ese grupo es minoritario. ¿Okay? Eso es una cosa que por definición está implícita. Pero entonces no solamente en sociedades donde se privilegia la diferenciación social, sino qué estrategias usan para que ellos puedan mantenerse en el poder. O sea, qué estrategias usas para legitimarse, ¿no? Cómo mantener el status quo es algo también que es importante. Entonces por eso se habla en algunos casos de élites institucionalizadas y élites emergentes. Entonces, grupos, por ejemplo, como sociedades estatales, como los aztecas, los vecinos de los aztecas, o los incas, donde el poder era incuestionable, o sea, ya había tal aparato político, tal estructuración social, que no ponía en duda que la persona que estaba liderando era la persona que estaba al igual que su familia. Y acá soy un poquito exagerada, pero con ánimo de aclarar el concepto, y es lo que pasaba con los egipcios. Era tal que el faraón ni siquiera era terrestre, el tipo era hijo del dios, o sea, tenía un carácter divino. Tan así que por eso terminaba casándose con su hermana,
para que su sangre no se contaminara. Entonces, eso digamos que es como el extremo del tipo de sociedades donde las élites son súper institucionalizadas. Pero también, obviamente, hubo un proceso para llegar ahí. Y, digamos, ante la duda que yo tenía, un poquito como cuestionando la información del museo o que promueve el museo y cuestionando un poco lo que las crónicas nos decían, era bueno, ¿por qué no podemos estar ante una élite que es emergente, donde se está luchando precisamente por generar esa diferenciación social? O ver si realmente es que arqueológicamente no hemos podido identificar los indicadores que nos muestren eso. Entonces, ya adelantándonos un poquito más, vemos que cuando se habla del acceso, esos privilegios que este grupo tiene, podemos decir que pues sí, tienen un acceso a recursos materiales, es decir, en términos de tierra, van a estar en casas que para el caso muisca se llaman cercados, van a tener, por ejemplo, una dieta diferente, los caciques podrían tener, por ejemplo, más acceso a la carne de venado, o más regularmente que una persona del común. En fin, hay todo un tipo de ventajas, digamos, materiales significativas. Esto, de alguna forma, lo podemos encontrar en el registro arqueológico. Podemos encontrar una casa más grande, si comparamos las unidades residenciales de los asentamientos, podríamos acercarnos a eso. Podríamos también ver si tiene una dieta diferente, si tenemos la suerte de encontrar un esqueleto, le podemos hacer ciertos análisis químicos para conocer el tipo de dieta, en fin. Pero ¿qué pasa cuando también hay otros autores que postulan no solamente la cosa es material? Puede ser material o no, pero sí con seguridad, esto es algo que pues en su momento no fue como también recibido, hoy día sabemos que si es así, es que tienen el acceso a recursos inmateriales. Claro, en términos arqueológicos estábamos muertos, porque si tenemos problema por encontrar una casa o encontrar una vasija, pues mucho menos vamos a poder encontrar algo que sea de tipo intangible. Entonces, por ejemplo, ¿cómo a qué? Entonces decían, bueno, inmaterial, por ejemplo, es la autoridad. Él no necesita tener una casa más grande o tener acceso a la tierra para que su voz sea escuchada. Y acá nos acercamos mucho al poder del especialista religioso. Entonces, ya ahí empezamos como a perfilar qué tipo de características pueden estar presentes en nuestras sociedades, abandonando un poco el concepto de poder que tenemos hoy día o de jerarquización social que tenemos hoy día de una mirada moderna y tratando como de ajustar a cómo pudo haber sido en el pasado. Unos recursos inmateriales, por ejemplo, que se habla que, bueno, no es que sean muy materiales, pero sí su valor, es, por ejemplo, los caracoles marinos. Uno dice un caracol marino, a ver qué utilidad puede tener, qué valor puede tener, pero en estas sociedades tenía mucho valor, porque el hecho de que no fueran propios del interior del país, pues si son marinos, con seguridad, eso implica que había comercio con las comunidades del Caribe. Eso implica que esta gente conocía o tenía alianzas con estos grupos Tairona o con los que estuvieran al norte. Eso le daba poder. Entonces es lo mismo, yo les hago acá la analogía, siendo pues que sé que no hay muchas personas acá, o bueno, estamos de diferentes formaciones. Es lo mismo cuando uno trae una camiseta, ¿no? Entonces, uy, camiseta tan chévere, ¿quién se la trajo? No, la traje de Estados Unidos. O sea, ese valor extra de que no es de acá, no lo consigues aquí en la esquina, así sea la misma camiseta y así la calidad no sea la misma, el hecho de que sea traído ya le anexa un valor adicional, y esto bien lo sabían las comunidades prehispánicas. Bien, entonces eso como para ir definiendo estos criterios importantes de élite. Otra cosa que me parece muy interesante, y me casé de hecho con esta idea después de haber hecho una revisión, digamos, sí significativa de qué es poder. Entonces, poder son muchas cosas, es la posibilidad de afectar las acciones de los demás de una forma muy general. Hay poder coercitivo, hay poder militar, hay poder económico, hay de varios tipos. Pero esta idea de que el poder sea bidireccional, es decir, la élite puede ejercer el control, listo, pero la comunidad demanda servicios. Me gustó mucho, porque acá nos da también la posibilidad al resto de la sociedad de poder actuar. Entonces dice, listo, la élite puede tener privilegios, pero también tiene roles y sobre todo tiene obligaciones. Entonces por ahí me pareció algo bien interesante que luego desarrollé en este concepto. Y es el concepto que Weber trabaja sobre el poder carismático. Entonces, ¿qué es el poder carismático, no? El poder carismático no necesariamente es un poder que dependa de esos recursos materiales de los que los hablaba, es un poder que depende mucho de la autoridad. Entonces, el señor puede no tener la mejor ropa, pero su palabra es escuchada,
¿sí? No necesariamente, seguramente también tendría recursos, pero esa no era lo que la definía en esos términos. Entonces, el poder carismático nos trae varias cosas a colación. Una, que al ser esa persona, estar en esa posición, digamos, como de diferenciación social, requiere que la comunidad lo quiera, entonces requiere del consenso social. Cuando la comunidad no está contenta con él, lo cambian, o sea, el poder ahí en este caso es muy frágil, no es tan institucionalizado. Por otro lado, para que esa persona esté ahí y mantenga contenta a su gente, pues tiene que generar una red de alianzas, una red social para poder darles algo a cambio. Yo estoy en el poder, ustedes me ponen ahí, me dan algún tipo de privilegios o me permiten tener acceso a esos privilegios, ¿a cambio de qué? Y esa realmente es la pregunta que va a direccionar, digamos, mi investigación. El poder carismático, una de las cosas que Weber nos explica es que es un poder muy cercano a las emociones, ¿no? Al igual que los rituales. Los rituales son colectivos, pero la diferencia de un ritual es que es emocional, o sea, seamos creyentes o no, y entrar a una iglesia genera un estado mental diferente. Uno simple es en la oscuridad, son los íconos, es el olor del incienso, lo que sea. El espacio ritual o el espacio sagrado genera un cambio de comportamiento. Entonces también, de alguna forma, lo que Weber plantea es este poder carismático debe estar acompañado, puede estar apoyado en esta aura de religiosidad, en esta aura de rituales, y evidentemente para las sociedades donde opera este poder, el poder no es supremo. Entonces ya acá fue como la primera diferencia, digamos, que encontramos con respecto a todo lo otro que nos habían contado de los muiscas, que el cacique era, ¿no?, el líder incuestionable. Pues no, parece ser que si el poder carismático operó en estas sociedades prehispánicas, él era el líder, evidentemente era la cúspide de la jerarquía social.